Bienvenidos a Unitec, tu portal del mundo de la tecnología. Yo soy Ampuar. Y yo soy Elezar, y en el programa de hoy te vamos a estar hablando de un nuevo estudio que viene para dar un poco más información acerca de leer en pantalla versus leer en papel impreso. Y no solamente eso, también vamos a comentarte sobre algo muy popular, algo que está realmente teniendo mucho eco en Paraguay, que es el ransomware. Así que ahora arrancamos con Unitec. Un tema bastante controversial, bastante relevante ahora mismo, sería el uso de pantallas en las aulas. O sea, realmente es algo bueno, se podría usar, las pantallas pueden reemplazar a los libros y a los textos impresos hoy en día, más atrás cuando son más baratos de distribuir. De comprar no, pero De distribuir, dije, justamente por eso, sí. A ver, y para todas las personas que están en casa de repente dicen, pero ¿qué es lo que es pantalla? Sí. ¿Acaso en el colegio están viendo todo el día la tele? No es ese tipo, porque hay gente que puede pensar eso, ¿verdad? Que pantalla es neta y exclusivamente lo que tiene que ver con televisión, pero no sabemos bien que en muchos colegios evolucionó a lo que tiene que ver usar ya computadoras, laptops y tabletas, ¿verdad? Es más, la pandemia justamente en el 2020 es un evento que aceleró ese proceso, esa inclusión a nivel mundial. Sí. Donde todo el mundo tuvo que empezar a trabajar en tabletas y muchos colegios, muchas editoriales, muchas entidades educativas se dieron cuenta de que es más fácil, es más rentable, es más todo para ellos. No pagas aire, no pagas luz, no pagas comida en caso que sea un colegio. No, claro, pero estoy diciendo, por ejemplo, si vos sos una editorial que hace libros, es mucho más barato para vos hacer el formato de un libro digital y después repartir de modo gratuito, digamos, a vos a costo. O igual le vendes a la gente, pero eso maximiza tus ganancias. O sea, hay un comercio detrás de esto, por lo cual se está empujando mucho. Así que la pregunta que muchas personas tienen hoy en día, más a través de un poco de los anticuados, es, ¿pero realmente vale la pena? ¿Realmente sirve esto de la pantalla? Y hoy le venimos a aclarar eso. Hoy venimos a darle una respuesta. Claro. Así que trae tu libro. Sí. Así que es pantalla versus papel. Ahora arrancamos con lo que tiene que ver justamente esta polémica, esto que ya salieron estudios que hablan un poquito más al respecto. Ya habíamos comentado un poquito con Elsa también en el pasado, ¿verdad? Que ciertos países estaban volviendo para atrás, estaban sacando un poquito lo que es el timón pantalla en los jóvenes luego de las recomendaciones de la OMS, el cual especificaban que los jóvenes de ciertas edades, por ejemplo, menores de 2 años, no pueden usar timón pantalla. De a partir de los 5 para arriba era 30 minutos, después de esto iba sumando a 1 hora y demás. Esto había explotado, como decía Elezar, justamente con la pandemia, ya era 8 horas corridas para los jóvenes y hoy sale ya lo que es un estudio que demuestra ciertas cositas o ciertas dudas que tenían justamente sobre todo los profesores al respecto en la que tiene que ver la pantalla versus el papel. Así mismo, así que el estudio que tenemos, por ejemplo, el que publicó esto fue el periódico The Guardian el 17 de enero. Hace poco. ¿Verdad? Hace poco, que es el primer estudio que tiene una evidencia científica respaldando lo que sería el efecto o la actividad neurológica cognitiva en los chicos de edad de 10 a 12 años al momento de leer en pantalla versus papel, ¿verdad? Y lo que hicieron es que le pusieron los electrodos a 59 chicos de 10 a 12 años, le hicieron leer. ¿Y por qué 10 a 12 años? 10 a 12 años porque ese es el periodo pedagógicamente hablando en donde hay una transición en el enfoque de la lectura. Antes de los 10 años está en lo que sería primer a tercer grado, que es cuando se te enseña a leer, ¿verdad? El foco está en aprender a leer, poder leer. Letras, palabras y demás. Pero a partir del cuarto grado, de 10 a 12, o sea, cuarto a sexto grado, hay una transición ya a lo que es leer para aprender, ¿verdad? O sea, cuando vos ya tenés que empezar a comprender lo que estás leyendo, obtener los datos, retener los datos y nutrirte informacionalmente de lo que vos estás leyendo sin tener un instructor al lado tuyo todo el rato. Para el idioma cristiano, lectura comprensiva. Así mismo. Básicamente. Sí. Así que le agarraron a los 59 chicos de 10 a 12 años, le pusieron los electrodos, ¿verdad? Y le hicieron leer en pantalla un texto y luego tomar un test de lectura comprensiva en base a lo que leyeron. Después leer el libro y un test en base a lo que leyeron.
Y los electrodos medían la actividad neurológica mientras que ellos estaban leyendo. Y encontraron de que el cerebro, al momento de leer en papel impreso, ya sea hoja, así imprimía en mi impresora o libro impreso, ¿verdad? Se prende, hay actividad en todas partes y es como que el cerebro está más involucrado en la actividad. Mientras que cuando es pantalla, por más que sea el mismo texto, está más dormido el cerebro, no está tan metido, está más apagado, hay mucha menos actividad y eso impacta en el nivel de comprensión. Y ahí hablaron de lo que es una lectura profunda y una lectura superficial. La lectura superficial quiere decir, lees, puedes comprender, pero tu nivel de retención y de comprensión es muchísimo más bajo, al punto en que cosas que leíste, lees pero no puedes entender realmente y no te sirve para aprender palabras nuevas al mismo nivel que si lees un libro impreso. O sea, no solamente va por el hecho de comprender, sino también es por el hecho de aprender palabras. Exacto. O sea, de retención de información. Quiero dar muy de la mano y alerta, no es tampoco para que se pongan eufóricos los padres, pero también tiene que ver mucho con el estudio que mostraba la generación TikTok, ¿verdad? Que es ir pasando un montón de información cada 15 segundos, ya se retiene más justamente por ese problema. Y no sé si esto demostrado o no en el estudio, pero también claramente cuando hablamos de lo que es pantalla hay más distracciones. Tenés el reloj, tenés notificaciones, tenés alertas, tenés un montón de cosas que en el libro no. Habla de todo eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que más se están enfocando es en la actividad sensorial, ¿verdad? Okay. Cuando uno está leyendo en pantalla, lo único que está funcionando serían los ojos, o sea, el sentido de la vista, nada más, ¿verdad? Está involucrado dentro de lo que es esa experiencia. Por lo tanto, los otros sentidos como que se aburren y empiezan a buscar otros sonidos. Okay. Sin embargo, al momento de leer un libro o impreso, hay mayor involucramiento de nuestros sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, el olor del libro, la textura del papel en las manos, ¿no? El peso del libro en las manos. Todo. Sí, ¿Vos sabés lo que agarra así? Le hace un Yo sniff. sí. No, siempre. Apenas, no. Si vos lo... Tiene todo eso. Sí, tiene sobre cosas cuando es el sniff y sí. Wow. Bueno, agarrar eso, después este ruido, el del ojear, todo ese ruido. El cuidado de no romper la hoja. Sí, o sea, todo eso es como que hace que vos te enfoques más y estés prestando más atención, justamente. Y eso es algo que ya se había encontrado. Motivo por el cual países europeos, por ejemplo Suecia siendo el primero, ya está haciendo una regresión para sacar de vuelta lo que es la pantalla de las aulas. Ojo igualmente, ¿verdad? Dice que hay también excepciones a la regla, ¿verdad? Si bien dice que vas a comprender mucho mejor leyendo un libro, esto siempre se basa en información larga, ¿verdad? Leer un periódico, por ejemplo, con una información que tal vez está digerida, pero es mucho más larga, con un poco de detalles, o leer hoy hace frío. Eso no hace falta que estés leyendo un libro para enterarte o hace frío y comprender que hoy hace frío. Y ahí vamos a lo que es justamente el no demonizar a lo que serían las pantallas, ¿verdad? De que todo tiene su rol. No estamos hablando de reemplazar, y es acá donde muchas de estas entidades se están equivocando, que quieren reemplazar lo impreso por lo digital. No se está hablando de reemplazar, sino de complementar, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, los niños de hoy en día viven en un mundo donde el día de mañana ellos van a tener que trabajar con pantallas, ¿verdad? En los trabajos, en lo que sea. Tienen que poder funcionar, leer y operar con lo que serían pantallas. El tema es que todo tiene que tener su rol. Así como cualquier otra cosa en el aula, cuando vamos a estar ejercitando o trabajando en lo que es lectura, lo que es estudio, tiene que ser impreso. Cuando vamos a estar ejercitando lo que es desempeño de tareas, dactilografía, pero desempeño de tareas, entonces ahí sí ya podemos hablar de lo que es pantalla. ¿A qué nos referimos con eso? A eso nos referimos, por ejemplo, ok, yo tengo que leer historia, tengo que estudiar para mi examen de historia. Ok, yo puedo estudiar para mi examen de historia con un libro impreso. El examen puede ser en formato digital. La tarea, la ficha, puede ser en formato digital. No hay problema. Pero el estudio, la adquisición de los datos tiene que ser impreso todavía. Claro, esto es obviamente basado en el estudio que estábamos justamente contando que levantó The Guardian, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? La lectura comprensiva ayuda, obviamente, en los libros que se pueda comprender mucho más, de forma más profunda, realmente, me corrijo en lo que decía, para que los jóvenes entiendan lo que están leyendo y poder plasmar esto. Que esto después lo hagas en cualquier otro medio, no importa, ¿verdad? De hecho, como decía también Eliezer,
es importante que también se aprenda a utilizar las distintas herramientas que traen las pantallas, no necesariamente lo que sea el celular, Claro. pero sí lo que puede ser o lo que puede traer una computadora, ¿verdad? Sea usar Excel, usar Word para poder tener también escritura, se puede hacer por computadora, en un aspecto escolar, que no hace falta que sea con escritura a mano. También implementar, pero sumar. Aparte que, como habíamos dicho también, ¿verdad? Algo que sí es cierto es que su distribución es mucho más fácil porque es instantánea, es gratuita, no hay que pagar costos de envío, no tiene los costos de impresión, de reimpresión. O sea, hay ciertas zonas donde es más fácil y más económico comprar o adquirir textos digitales. Sí. A lo que sea los colegios públicos y demás. Siempre o sea, al momento de tener que elegir entre no tengo acceso o tengo acceso en pantalla, obviamente tener acceso en pantalla va a ser mejor. Así que lo que se suele sugerir, ¿verdad? O las sugerencias específicas de cómo se puede incluir la lectura de pantalla en el aula escolar a un nivel primario, estamos hablando de primaria, no de secundaria, ¿verdad? De primaria, cuando uno está desarrollando los hábitos y estas habilidades. Primero es que hay que proporcionar libros de texto, cuentos y otros materiales impresos, porque esos son los que se leen, digamos... más fácilmente, se digiere mejor. No solamente eso, sino ¿qué es más probable? ¿Que un niño te agarre y te lea un libro de cuentos o un libro de historia? Y por eso es más fácil porque digerís mejor, como lo que nosotros decíamos antes. Leer un cómic es más divertido, te invita a empezar a leer y después si vas progresando libros como los que lee hoy a sus 50 y pico de The Witcher, ¿verdad? Claro. Además de eso, también sería asignar tareas de lectura en pantalla a los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Mover un poquitito. Exacto. Es una inclusión, es una complementación, no un reemplazo. Claro. Además de eso, también tenemos que permitir que los chicos tengan este acceso a estas pantallas, ¿verdad? Como dijimos, no es prohibir, es incluir. Y por último, enseñar y esto es algo que nos hace, estrategias de lectura a los chicos. Yeah. Algo muy normal hoy en día es que los chicos dicen, no, yo no leo porque me aburrido, ¿verdad? Es tipo, no lo estás haciendo bien. ¿Cómo es? ¿Tu método cuál es, Eliezer? Yo leo en voz alta. ¿Vos lees en voz alta? Y actúo. ¿En serio? Sí. Yo leo en voz alta y actúo mis personajes y les doy el tono que tiene que ser. Un like a este video y Eliezer, vamos a hacer un programa en el cual Eliezer nos cuente una historia y actúe para nosotros en Unitec.